La vida tiene la capacidad de sacudirnos de maneras que jamás imaginamos. Hay días en que todo parece estable, seguro, bajo control, y de repente, una tormenta irrumpe y lo que antes era firme se desmorona frente a nuestros ojos. Es en esos momentos cuando el alma tiembla, cuando el corazón se quiebra, y cuando surge la gran pregunta que miles de personas han pronunciado en la intimidad de su dolor. ¿Dónde está Dios ahora que más lo necesito? Esa pregunta no es nueva. A lo largo de la historia, desde tiempos bíblicos hasta nuestros días, hombres y mujeres han mirado al cielo buscando una respuesta, un consuelo, una señal de que no están solos en medio de su sufrimiento. Y la verdad es que, aunque las tormentas de la vida son inevitables, también lo es la fidelidad de Dios. El problema no es que Él no esté presente, el verdadero reto es que a veces, en medio de la oscuridad, no podemos reconocer su voz, no sentimos su mano y creemos que su silencio es abandono. Pero no lo es. El silencio de Dios muchas veces es preparación, es enseñanza, es compañía invisible que nos sostiene aunque no lo percibamos. Permíteme llevarte en un viaje profundo a través de las Escrituras, de la experiencia humana y de la reflexión espiritual, para mostrarte cómo, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo tu refugio, tu sustento y tu esperanza. 1. El dolor humano y el aparente silencio de Dios. El dolor humano es universal. No importa tu condición, tu nivel económico, tu fe o tu cultura, tarde o temprano todos enfrentamos momentos de pérdida, de enfermedad, de traición o de desesperanza. La Biblia no oculta esta verdad, al contrario, la expone con crudeza. Los salmos están llenos de clamores de hombres que, en medio del sufrimiento, levantaban su voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13, 1. Ese grito es el mismo que tú y yo hemos lanzado alguna vez. Ese grito es la expresión de un corazón humano que no entiende el porqué del sufrimiento, que no encuentra salida y que siente que Dios guarda silencio. Y, sin embargo, detrás de ese silencio se esconde un Dios que nunca abandona, un Dios que trabaja en la sombra, un Dios que transforma el dolor en aprendizaje y la desesperación en un nuevo comienzo. Cuando miramos la vida de Job, encontramos un ejemplo contundente. Job era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios. Y, sin embargo, perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. ¿Cuál fue su reacción? Un corazón quebrado que clamaba por respuestas. Job no entendía por qué un Dios justo permitía tanto dolor. Y, sin embargo, al final de su historia, descubrió que no estaba solo, que incluso en medio de su dolor Dios estaba presente, y que el sufrimiento se convirtió en el escenario donde conoció a Dios de una manera más profunda. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. 2. El propósito del dolor, moldear el carácter. Uno de los mayores enigmas de la vida es comprender por qué Dios permite el dolor. ¿No sería más sencillo que evitara toda lágrima, toda pérdida, toda injusticia? Tal vez, pero entonces nunca aprenderíamos a crecer, a fortalecernos, a madurar. El dolor, aunque no lo comprendamos, es una herramienta que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, para pulirnos como se pule el oro en el fuego. El apóstol Pablo lo explica con claridad: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Romanos 5, 3-4. El dolor no es un fin en sí mismo, es un medio a través del cual Dios forja en nosotros virtudes que jamás nacerían en la comodidad. La paciencia, la compasión, la empatía, la fe inquebrantable, no surgen en los días soleados, sino en las noches más oscuras. Piénsalo, ¿cómo podrías aprender a confiar en Dios como proveedor si nunca experimentaras la necesidad? ¿Cómo podrías conocer a Dios como sanador si nunca enfrentaras una enfermedad? ¿Cómo podrías descubrir su consuelo si nunca pasases por un duelo? El dolor, aunque duro, es un maestro silencioso que nos lleva a conocer facetas de Dios que de otro modo permanecerían ocultas. 3. Historias bíblicas de esperanza en medio del caos. La Biblia está llena de historias que nos muestran que, aunque todo parezca perdido, Dios siempre abre un camino. José en Egipto, vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, parecía condenado al olvido. Pero cada paso doloroso era parte de un plan mayor: salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía tragedia era, en realidad, preparación para la gloria. Moisés en el desierto, tras huir de Egipto, vivió 40 años como un pastor anónimo. Seguramente pensaba que su vida ya no tendría propósito. Sin embargo, en ese tiempo Dios lo formaba para guiar a su pueblo.
David perseguido por Saúl, el joven ungido como rey tuvo que vivir años de persecución y soledad en cuevas, dudando si alguna vez vería cumplida la promesa de Dios. Y, sin embargo, fue en esas cuevas donde escribió algunos de los salmos más bellos, que hasta hoy nos sostienen en nuestro dolor. Los discípulos tras la muerte de Jesús, creyeron que todo había terminado, que la cruz había apagado para siempre la esperanza. Pero al tercer día, la tumba vacía demostró que el aparente final era solo el comienzo de una victoria eterna. Estas historias no son simples relatos antiguos, son espejos de nuestra propia vida. Nos muestran que el Dios que actuó en el pasado sigue siendo el mismo hoy, y que su poder no se limita a los tiempos bíblicos. 4. Dios en el valle más oscuro. Todos atravesamos valles. El Salmo 23 lo describe con palabras inmortales: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese valle de sombra de muerte es el lugar donde la oscuridad parece total, donde el miedo nos paraliza. Pero nota algo, el salmista no dice que Dios nos evitará el valle, sino que estará con nosotros en medio de él. Esa es la clave, no es la ausencia de problemas lo que demuestra la presencia de Dios, sino la fortaleza que sentimos en medio de ellos. Dios no siempre nos libra de la tormenta, pero siempre nos sostiene dentro de ella. Un pastor lo explicó con esta metáfora: a veces le pedimos a Dios que nos saque del fuego, pero Él decide estar con nosotros dentro de las llamas, como estuvo con Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno de Nabucodonosor. El milagro no fue que evitaran el horno, sino que el fuego no los consumió porque el Hijo de Dios estaba con ellos. 5. ¿Cómo mantener la fe cuando todo falla? Aquí está la pregunta práctica: ¿cómo podemos mantenernos firmes en la fe cuando nuestra vida se desmorona? Orando sin máscaras, no temas ser honesto con Dios. Dile cómo te sientes, confiesa tu miedo, tu dolor, tu confusión. Él no se escandaliza por tu sinceridad. Al contrario, la honestidad abre la puerta a la sanidad del corazón. Recordando lo que Dios ya hizo, la memoria es un arma poderosa. Cuando recuerdas cómo Dios te ayudó en el pasado, tu fe se fortalece para el presente. Aferrándote a las promesas, llena tu mente con la palabra. Escríbela, repítela, recuérdala en tu corazón. La palabra es la espada que derrota la desesperanza. Caminando en comunidad, no enfrentes solo tu dolor. Busca hermanos de fe, personas que oren contigo, que te acompañen, que te levanten cuando no tienes fuerzas. Esperando en silencio, a veces, la mayor expresión de fe no es hacer algo, sino esperar en Dios aun cuando no entiendes nada.